Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Yo vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Amado Padre, Dios Todopoderoso, venimos para adorarte. Venimos a postrarnos delante de ti. Venimos para decirte que tú eres nuestro Dios. Amado Señor, estamos aquí reunidos, Señor, delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento y preparando nuestros corazones para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder entenderla y para poder aplicarla a nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Padre, por todo lo que vienes haciendo en nuestras vidas, por lo que vienes haciendo en tu iglesia, Señor. Te pedimos, amado Padre, que te glorifiques, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Obra cada vez más en nuestras vidas, Señor. Transfórmanos para poder ser cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todo y dejamos este servicio en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Un hermoso tiempo de alabanza. Ahora vamos a entrar a escuchar la palabra del Señor. El domingo pasado terminamos de estudiar la segunda carta a los tesalonicenses. El día de hoy vamos a iniciar el estudio de la carta a los colosenses. El apóstol Pablo escribió esta carta desde la cárcel durante su primer encarcelamiento en Roma, entre los años 60 y 62 después de Cristo. Aquí tengo una foto de donde está ubicado la ciudad de Colosas. La ciudad de Colosas, durante el tiempo de Pablo, era parte de una provincia romana de Asia. Hoy en día, el territorio de esta antigua ciudad está ubicado en Turquía. La ciudad de Éfeso, como ustedes saben, y ahí también lo podemos ver en el mapa, está un poco más abajo, eh, era el centro principal de actividad misionera de Pablo. Y Éfeso se encontraba a unos 160 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Colosas. Éfeso estaba al oeste, 160 kilómetros aproximadamente. Pero Pablo no fue quien fundó esta iglesia. Quien fundó la iglesia de Colosas fue un colaborador de Pablo llamado Epafras. Y Epafras era nativo de esta ciudad. Él era de Colosas. La iglesia la iglesia de esta ciudad de Colosas, al igual que la iglesia de Tesalónica, esto lo vimos cuando estudiamos esa carta, era relativamente nueva y estaba compuesta mayormente por creyentes gentiles. Pablo fue motivado a escribir esta carta tras la visita de su compañero Epafras, quien fue a Roma a visitar a Pablo en la cárcel. Y Epafras le va a informar a Pablo acerca de la situación o la condición de esta iglesia, cómo es que estaban yendo los hermanos. El informe en su mayor parte era favorable, pero también le comunicó que había peligro por parte de muchos hermanos de caer nuevamente en los hábitos pecaminosos del paganismo.
ya que esta ciudad, la ciudad de Colosas, era una ciudad inmoral e idólatra. Y varios hermanos que habían escuchado el Evangelio y creído, pero como eran todavía nuevos creyentes, había el riesgo de que pudiesen caer nuevamente en su antigua vida. Colosas era una típica ciudad pagana, con una fuerte mezcla de judíos. Y el peligro que esta iglesia enfrentaba procedía de dos fuentes, de los paganos y los judíos. Y a veces el ataque se daba de ambas fuentes a la vez. Y es por esta razón que Pablo les escribe eh, y les dice, los anima a perseverar en su fe, a mantenerse firmes en la fe que ellos habían adquirido, no mucho, o sea, recientemente, pero también les dice, eh, los exhorta a no volver a sus malas costumbres. Habiendo dicho esto, como un pequeño resumen de lo que se trata esta carta, vamos a entrar al tema de hoy. El título de la prédica de esta tarde se llama Andad como es digno del Señor. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Leamos los versículos del 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El apóstol Pablo, como en todas sus cartas, inicia saludando a los hermanos y dando gracias a Dios por lo que estaba haciendo en sus vidas, en la vida de los hermanos de Colosas, por el cambio que se estaba dando en ellos, el cambio de vida. Pablo también les dice, estamos viendo los versículos anteriores, un pequeño repaso. Les está diciendo a estos hermanos que al orar por ellos, siempre daban gracias a Dios. Pablo dice, cuando oramos, hermanos, siempre damos gracias a Dios por ustedes. Y les menciona el hecho que él y Timoteo habían oído de la fe de estos hermanos, de la fe que tenían en Cristo y del amor que tenían hacia los santos, es decir, hacia los demás creyentes. La fe y el amor son dos cosas que van juntas, que van de la mano, porque la fe siempre obra a través del amor. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. Pablo, en los versículos 5 y 6, les dice que así como ellos, como los colosenses, habían oído el Evangelio y habían creído en Cristo, y cómo es que sus vidas estaban siendo transformadas, así también el Evangelio había llegado a todas partes del mundo y estaba dando frutos. Es decir, se estaba produciendo el mismo efecto.
en las otras personas, no solamente en los creyentes de Colosas, sino que ese mismo efecto, esa transformación en la vida de aquellos que habían oído y creído en el Evangelio, estaban siendo transformadas. Y Pablo les dice en el versículo 9 al inicio, por esta razón, les dice, por esta razón, desde el día que oímos esto, no cesamos de orar por vosotros, les dice Pablo. Desde el día que oímos acerca de su fe y de su amor y de todas las cosas que ustedes están pasando en este momento, es que no hemos cesado de orar por vosotros, les dice. Y como hemos visto en otras cartas y recientemente en la carta de Tesalonicenses, eh, vemos que Pablo era un hombre de oración, un hombre que oraba por los hermanos de las distintas iglesias. Y aquí, pero Pablo aquí les va a decir que desde el momento que él se enteró de la situación que estaba atravesando esta iglesia, él y sus compañeros aumentaron notablemente su oración por ellos. Y es por eso que les dice, no hemos cesado de orar por vosotros. Y, y sucede así, como por ejemplo, eh, uno puede orar por los hermanos de la iglesia, tal vez no nombre por nombre, pero uno le pide al Señor, Señor, te pido que bendigas a los hermanos, Señor, que los guardes, que los guíes. Uno ora y debemos orar debemos estar orando, no solamente por uno, pero orar por los demás. Pero de repente alguien puede venir y te dice, estoy pasando por esta situación, eh, ya no tengo trabajo, o tal vez estoy pasando por esta enfermedad, o por alguna situación difícil. Y eso debe hacer que uno ore de manera puntual o que ore más por este hermano porque te está diciendo acerca de una necesidad. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Era al escuchar el informe de su compañero Epafras y las situaciones que estaban pasando, Pablo les dice, o sea, no vamos a dejar de orar por ustedes, es decir, vamos a orar más ahora que sabemos que están pasando por esta situación. Pablo les dice, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar, fíjense, Pablo dice, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y aquí podemos ver que Pablo le ruega al Señor para que les dé a estos hermanos pleno conocimiento de su voluntad. Y eso necesitamos todos nosotros. Todos nosotros necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Querrá Dios que hagamos ese viaje? ¿Querrá Dios que nos movamos a otro país? ¿Querrá Dios que me cambie de trabajo o que inicie un nuevo negocio? ¿Querrá Dios que me case con esa persona o no? O sea, distintas cosas. En vano, a veces hacemos muchas cosas. Incluso tratar de servir a Dios en cierta área sin saber qué es lo que Dios desea realmente de nosotros. ¿Cuál es su voluntad? Es importante saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Pablo, en una ocasión en el que estaba contando acerca de su conversión a Cristo y de la conversación que tuvo cuando iba en camino a Damasco y queda ciego, Pablo va a decir en Hechos 22:10, y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Fíjense que Pablo le pregunta, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor me dijo,
levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se te ha ordenado que hagas. 4 versículos después, Hechos 22:14, aparece Ananías, un siervo de Dios que ora por Pablo para que pueda recobrar la vista. Y Ananías le va a decir a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas ¿qué? Su voluntad, para que conozcas la voluntad de Dios y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas es sumamente importante. Y por eso Pablo le ruega al Señor, le ruega a Dios para que estos hermanos puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad. Pero fíjense, no solamente le dice Señor para que puedan tener más conocimiento, no, para que tengan conocimiento, pleno conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. Quizás alguien nuevo nos puede preguntar, ¿y cómo puedo saber yo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mí? Y le diríamos, leyendo la palabra de Dios. Y sí, es así. En la palabra de Dios podemos saber muchas cosas, podemos saber qué es lo que Dios quiere, cómo quiere que nosotros andemos, cómo quiere que nosotros vivamos como hijos suyos. Hoy en día nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia, la revelación completa de Dios para el hombre. Pero los colosenses en aquel tiempo no tenían la Biblia como nosotros. Las cartas recién se estaban escribiendo en ese tiempo, y como ahora que ellos reciben una carta de Colosas, pero no tenían toda la revelación completa como nosotros sí lo tenemos. Nosotros debemos de leer la palabra para poder conocer más acerca de Dios, más acerca de cómo es Él. Pero para conocer su voluntad, hermanos, tenemos que orar, tenemos que pasar tiempo en su presencia. Fíjense que Pablo oraba, le ruega al Señor para que estos hermanos puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y como les dije, ellos eran nuevos creyentes, pero Pablo le dice, Señor, llénalos de tu conocimiento para que puedan conocer tu voluntad. Y ese conocimiento que Pablo menciona aquí no se trata de un conocimiento meramente abstracto o teórico, porque tal conocimiento, un conocimiento meramente teórico, puede ser obtenido incluso por un cristiano nominal. Quizás alguien no sepa que es un cristiano nominal. Un cristiano nominal es una persona que le gusta llevar o adoptar el nombre de cristiano. Dice, bueno, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero en realidad no sigue a Cristo o no es un discípulo de Cristo. Fíjense que incluso eh, hay ateos que conocen las escrituras, leen la palabra de Dios, pero para obtener solamente información y para poder contradecir, para poder atacar a los cristianos. Pero ellos pueden haber leído la palabra, pero no conocen a Dios ni conocen la voluntad de Dios, porque si lo conocieran, vendrían a Él. Pero no es así. Nosotros debemos de orar y leer la palabra del Señor para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ese conocimiento que Pablo menciona aquí fluye de la comunión con Dios. Y cuando ese conocimiento es claro, transforma nuestro corazón y renueva nuestra vida. Tenemos que pasar tiempo delante del Señor. Por supuesto, tenemos que orar la palabra, que tenemos que leer la palabra, porque allí vamos a conocer qué es lo que Dios quiere. Pero cuando uno pasa tiempo en comunión con el Señor, entonces es Dios quien te va a revelar. Es como, por ejemplo, ¿qué pasa? Tú a lo mejor tienes una reunión y quieres saber algo acerca de una persona
Y puedes buscar información y leer acerca de esta persona y saber, ya sé lo que le gusta o yo sé lo que piensa. Pues, pero si tú no hablas con la persona, si tú no conversas con esa persona, vas a saber algo, pero no lo vas a conocer realmente. En cuanto al Señor, debemos de leer su palabra, porque a través de su palabra podemos conocer cómo es Dios. Pero al pasar tiempo con Él en oración, es cuando realmente vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y ese conocimiento de la voluntad de Dios consiste o se basa, dice la palabra, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y ambas cosas, sabiduría e inteligencia espiritual, provienen de Dios. Esa sabiduría que viene de Dios nos permite saber qué hacer. Y eso es muy importante, saber qué debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos responder en ciertas circunstancias o ante las adversidades que podemos pasar. Y todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Y debemos saber cómo actuar, cómo responder en esos momentos. Pero la sabiduría nos permite saber qué hacer y la inteligencia o la comprensión espiritual nos enseña a cómo aplicar eso que ahora sabemos a nuestra vida. Y muchas veces nos quedamos solamente con el conocimiento, pero no aplicamos ese conocimiento a nuestra vida. Podemos saber, pero no lo hacemos. Y hay cristianos que pueden conocer muy bien las escrituras, pueden conocer mucho de la palabra y tener muchos años en el evangelio, pero no se ve reflejado en su vida porque no ha habido cambios. Pero eso sí, tienen un lenguaje bíblico. O sea, tienen un lenguaje bíblico, conocen mucho, pero eso que saben no se nota en sus vidas. Y uno podría preguntarse, ¿y qué les hace falta a estos hermanos? ¿Más información? No, porque ya conocen, tienen información. Estos hermanos conocen la palabra. Lo que les falta es sabiduría y comprensión espiritual en el conocimiento de la voluntad de Dios. Como les dije, ambas cosas provienen de Dios mismo, de Dios mismo. Y al tener eso, hermanos, hará que andemos como es digno del Señor. Y eso lo dice en el versículo 10. Leamos. Colosenses 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El propósito práctico o el resultado que se espera de ese conocimiento es que podamos andar como es digno del Señor. Pero para poder andar como es digno del Señor o como el Señor espera, para que podamos andar acorde a esa nueva relación que ahora tenemos con Cristo, necesitamos sabiduría y comprensión espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que debemos vivir conforme a la dignidad con que fuimos llamados por Cristo. Y fuimos llamados por el Señor, no porque lo mereciéramos, sino por su gracia. Y una manera de mostrar agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas es viviendo dignamente. En otras palabras, honrando al Señor, honrando el nombre del Señor a través de todo lo que hacemos. En, en el seminario evangélico de Lima, y acá tengo algunos hermanos que han estudiado allí también, eh, el, los estudios teológicos eran de 5 años, pero uno tenía la opción de estudiar 3 años y recibir un diploma o continuar los estudios 2 años más y graduarse como teólogo. Eh, Al terminar mis primeros 3 años, yo decidí
quedarme allí. No porque no quisiera continuar, sino que ya no podía pagar mis estudios. Eh, Estudiaba en la mañana, trabajaba en la tarde, pero no podíamos. Eh, un misionero amigo que era profesor del seminario y que también fue mi mentor, ¿no? Nos reuníamos 2 veces al mes a conversar y conversando así nos hicimos muy amigos. Y resulta de que ya faltaban unos días para que empiece el nuevo ciclo. Y él me preguntó si ya me había matriculado, porque él quería saber qué días tenía disponible para poder reunirnos. Generalmente durante la hora de clase había un vacío y me decía, vamos, pero yo le dije que no me había matriculado y le expliqué la razón. Él, él me escuchó y me dijo, déjame ver qué puedo hacer. No me dijo nada más. Yo tampoco le pregunté, o sea, qué es lo que había querido decir, solamente déjame ver. Y a los días me llamó para decirme que me había conseguido una beca, pero que antes que me la puedan aprobar, las personas o la organización que estaba por ayudarme, ellos querían ver mis calificaciones de los 3 años de estudio. Así que yo le proporcioné mis notas. Ellos lo revisaron y me dijeron de que estaba bien, de que, de que me iban a apoyar por los siguientes 2 años, pero con una condición de que tenía que mantener cierto promedio. O sea, me dijeron, tienes que estar con este promedio, si no, no te vamos a ayudar. Y vamos a revisar cada ciclo. Eh, yo estaba agradecido, pero no bastaba solamente con estar agradecido, sino que yo tenía que corresponder de manera digna a esa ayuda que me estaban brindando, estudiando duro, esforzándome, sacando buenas notas. Gracias al Señor pude terminar mis estudios. Ahora, volviendo a lo que Pablo está diciendo, cuando nosotros comprendemos realmente lo que Pablo ha hecho por nosotros, que no solamente nos llamó, sino que nos salvó, que perdonó nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a andar de manera digna? ¿Cómo no vamos a andar como es digno del Señor? Nuestra conducta debe glorificar al Señor. Todo lo que hacemos debe dar gloria al Señor. Pero para hacerlo para poder hacer eso, necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y cuando eso sucede, vamos a poder andar como es digno del Señor, agradándole en todo y dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestras vidas, hermanos, deben mostrar buenos frutos. Debemos obrar siempre bien en todo lo que hagamos. Y mientras que vamos creciendo o mientras vayamos conociendo más a Dios, mientras estemos más cerca a Él, vamos a poder andar como es digno de Él. Pero cuando sucede lo contrario, cuando más alejados estamos de Dios, menos frutos vamos a dar o simplemente no daremos ningún buen fruto. Y eso es lo que Dios no desea. Dios quiere que como hijos suyos demos buenos frutos. Es decir, que hagamos las cosas bien, que podamos crecer en Él. Efesios 2:10 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente es una nueva creación. Dice la palabra que somos hechura suya. Él nos creó
Y las buenas obras que hacemos son la evidencia que somos hijos de Dios. Sabemos muy bien que uno no puede ser salvo por medio de las obras. Hay mucha gente afuera que no conoce de Cristo, que piensa que por hacer buenas cosas se puede salvar y no es así. Sabemos que no es por obras, pero las obras, las buenas obras que hacemos es una muestra de quiénes realmente somos. El hecho de ser llenos del conocimiento de su voluntad hace que andemos como es digno del Señor. Pero además, es el Señor quien nos fortalece para poder hacerlo. Es el Señor quien nos da la fuerza necesaria para poder vivir como Dios desea. Leamos el versículo 11. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Cuando una persona crece en el conocimiento de Dios, su fuerza y valor, hablando de nuevo, su fuerza y valor aumenta. La presencia de Dios que mora en el creyente lo capacita para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al conocer la voluntad de Dios y andar como a Él le agrada, somos fortalecidos con todo el glorioso poder de Dios. Y esa fortaleza nos permite mantenernos firmes. Fíjense que todos podemos pasar por crisis, todos podemos pasar por alguna situación eh, muy triste, o podemos pasar por alguna enfermedad, o por muchas cosas. ¿Y qué sucede cuando estamos pasando por esa situación? Muchas veces nos podemos deprimir, muchas veces incluso nos puede llevar al desánimo y decir, ¿para qué voy a la iglesia? No puedo orar desde casa, o ¿sabes qué? Y es esa fuerza del Señor la que nos puede levantar, la que hace que nosotros podamos continuar, seguir adelante. No es por nuestras propias fuerzas, hermanos. Es el poder, la fuerza del Señor, la que hace que nosotros podamos perseverar. Fíjense que incluso uno puede estar sirviendo y el estar sirviendo nos puede cansar y nos va a cansar si nosotros no estamos dependiendo del Señor, si no estamos buscando de Él. Si el Señor no nos fortalece, les puedo decir que uno puede dejar las cosas porque se va a cansar. Es el Señor, es su fuerza la que permite que nosotros nos mantengamos constantes, firmes. Pero además es el Señor quien nos da la paciencia que necesitamos. Porque muchas veces nosotros queremos las cosas rápido. Estamos pasando por algo y decimos, voy a orar, por favor, ora por mí. Y están orando por ti. Pero tú quieres que ya se den las cosas. Pasa un día, una semana, bueno, ya oré y no se da nada. No, Dios nos da la paciencia para poder esperar, para poder soportar las cosas, las adversidades que podemos enfrentar. Y gracias a esa fuerza que Dios nos da, los creyentes podemos, aún en medio de las tribulaciones, dar gracias a Dios con gozo. Hemos cantado una canción acerca de tener gozo o de estar gozosos. Y fíjense que aún en medio de las dificultades, uno puede tener gozo, uno puede tener paz. Sabemos que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. A veces alguien podría decir, pero ¿cómo puedes estar tranquilo en medio de lo que te está pasando? Porque es la paz de Dios que está en nosotros. Y es esa paz, es esa fortaleza que Dios nos da, que nos permite poder tener gozo y dar gracias a Dios en medio
de las dificultades. Pablo nos dice en el versículo 12 que debemos de dar siempre gracias al Padre, porque Él nos hizo aptos para participar, para compartir de la herencia de los santos en luz. Cuando oímos acerca de recibir una herencia, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Generalmente cuando uno piensa o oye que vamos a recibir una herencia, la mayoría piensa en cosas materiales. Algunos le dicen, tengo una herencia para ti. ¿Y qué se nos viene a la mente? Uy, me va a dar una casa, o me va a dar un terreno, o un carro, o dinero. Y no creo que a nadie le molestaría recibir una herencia. ¿O sí? ¿Alguien se molestaría? Sí, no creo. Pero la herencia a la que Pablo se refiere aquí no es o no se trata de cosas materiales, sino espirituales. Y el hecho que podamos participar de la herencia de los santos es un asunto de gracia soberana y no tiene nada que ver con el mérito humano. No es que nosotros lo merezcamos y por eso es que se nos va a dar esa herencia. No, no es que lo merezcamos, es por la gracia de Dios. Es Él quien nos da esta dádiva. Además, es Dios mismo quien nos hizo aptos para compartir esta herencia. Es Dios, queridos hermanos, quien hace dignos a aquellos que en sí mismos no son dignos de participar de esta herencia. La herencia de los santos quiere decir la herencia de los creyentes redimidos. En otras palabras, de aquellos hombres que fueron sacados de las tinieblas y colocados en la luz. Y el decir que estamos en la luz es como decir que estamos con Dios, porque Dios es luz, dice la palabra. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Pablo está hablando a los creyentes y les dice, ustedes hermanos, en otro tiempo, antes de venir a Cristo, erais tinieblas, mas ahora les dice, sois luz en el Señor. Así que andad como hijos de luz. Y como hijos de luz que somos, debemos alumbrar. Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente vea nuestra manera de vivir o el cambio que se produce en nosotros, dice, van a glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. La gente debe de ver en ti ese cambio que se viene dando. Tú puedes haber conocido a alguien antes de conocer a Cristo y tal vez no has visto a esa persona por mucho tiempo y te encuentras con la persona nuevamente, quizás en el trabajo lo ves. La persona dice, ¿qué te ha pasado? Te veo diferente. Y eso es lo que deberían de decir y ver en nosotros, un cambio. Porque si nos ven después de años y nosotros ya somos cristianos y no se dan cuenta que somos cristianos, entonces hay un problema. Porque sigues viviendo como antes, o hablando como antes, o pensando como antes. Nuestra vida debe de cambiar. Dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los versículos 13 y 14 de Colosenses capítulo 1. Vemos el resumen de la obra divina de la redención. Leamos versículos 13 y 14. Porque Él nos libró
del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Fíjense, Él nos libró, Dios nos libró del dominio de las tinieblas. Así que el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros, queridos hermanos. El Señor nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ahora somos libres de culpa y podemos presentarnos delante de Dios sin ninguna mancha, gracias a la obra de Cristo en favor de nosotros. Dios ya nos perdonó, hermanos, y nos limpió. El error que a veces sucede es que estás limpio y quieres volver a ensuciar, a manchar. El pecado nos mancha. Y con manchas, con pecados, no podemos presentarnos delante de Dios. Debemos de arrepentirnos primero. ¿Y qué dice la palabra? Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al igual que Pablo, yo le pido al Señor que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad y que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y dando fruto en toda buena obra. Y esa debe ser nuestra oración, hermanos, por nosotros y por los demás. Debemos de orar por nuestros hermanos. Puedes ver que el hermano está en necesidad y te pide algo, está bien, ora por esa necesidad, pero también ora para que el Señor pueda llenar a ese hermano del conocimiento de su voluntad, que sepa qué es lo que Dios quiere para su vida. Porque a veces pasamos por cosas y nos podemos preguntar tantas cosas, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el otro? Dios puede estar obrando por medio de esa circunstancia que estás pasando. A lo mejor Dios quiere trabajar en tu carácter, a lo mejor Dios quiere trabajar en alguna área de tu vida y no nos damos cuenta y nos concentramos solamente en en esa cosa pequeña y decir, o nos quejamos, cuando lo que Dios quiere es mostrarte su voluntad. Dios quiere que cada uno de nosotros como hijo de Dios seamos llenos del conocimiento de su voluntad, que sepamos qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere para tu vida. Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y eso va a suceder, hermanos. Todos vamos un día a estar delante del Señor. Y va a ser hermoso escuchar en ese momento que el Señor nos diga, pasa siervo fiel, entra en mi reposo. Y ese momento que va a llegar, eso tenemos que tenerlo por seguro. Ese momento que va a llegar me motiva a querer saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida y a querer agradarle en todo. Y espero que tú también desees lo mismo, querido hermano, querida hermana, que tú también desees eso, saber cuál es la voluntad que Dios tiene para tu vida, cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Y que en todo lo que hagas, lo hagas para poder agradar a Él, para poder agradar al Señor, que podamos dar buenos frutos. Termino leyendo Hebreos capítulo 3, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Fíjese lo que dice el versículo 21. Os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos hablas, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos oído no solamente quede en nuestro corazón o en nuestra mente, sino que la podamos aplicar a nuestra vida, Señor. Que tu palabra pueda transformar nuestras vidas como sucedió con los hermanos de Colosas y con todos los hermanos en todo el mundo que recibieron tu palabra y creyeron en ella. Amado Padre, te pido que seas tú llenándonos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que podamos andar como es digno de ti, para que en cada cosa que hagamos sea de tu agrado, Señor, y podamos dar buenos frutos. Dios bendito, te damos gracias, bendito Señor, por habernos llamado, por habernos salvado, por haber perdonado nuestros pecados, Señor. Y es por eso que tú hiciste en favor de nosotros, que podemos presentarnos delante de ti con toda libertad. Amado Padre, ayúdanos a poder crecer en ti, Señor, a poder conocerte cada vez más y a poder pasar tiempo en comunión, en oración contigo, Señor, para poder conocer qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Te damos gracias, bendito Padre, por todo. Te doy gracias por tu iglesia, por lo que vienes haciendo en la vida de cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, bendito Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.